Va, chicos, va a sentar. Sentados ya. Venga, va. Vale, bien, venga. Hoy vamos a ver una película de la Primera y la Segunda República, bueno, más bien un documental de National Geographic, y presta atención que luego os haré unas preguntas que esto entrará en el examen. Conozco que me engañó mi buen deseo. 2 años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viviendo cada más lejana la era de paz y de ventura, que tan ardiente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tantas opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Había sido proclamada la Primera República, pero no exenta de conflictos, como la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de Cuba o los monárquicos alfonsinos que apoyaban la restauración borbónica. En orden, podemos ver a los presidentes que tuvo la Primera República. Durante toda la República existirían dos bandos bien diferenciados en el Parlamento. Por un lado, los radicales, que defendían una república unitaria y centralizada, y por otro lado, los federales, que defendían una república de estilo federal mucho más descentralizada. Surgiría de un pacto entre ambas fuerzas, y su presidente sería un republicano federal, Estanislao Figueras. Dificultades, entre las que se encuentran una grave situación económica que derivará en un gran déficit presupuestario, descontento social, con huelgas de jornaleros y obreros, marchas y ocupaciones de tierras. El intento de golpe de Estado del conservador Cristian Martos, con el objetivo de implantar una república unitaria, que fracasará, y en Cataluña se intentará proclamar un Estado catalán dentro de la República Federal. Tras varias comunicaciones escritas entre el gobierno central y los dirigentes catalanes, finalmente desistirán. En esta situación se convocaron elecciones de Cortes Constituyentes para generar estabilidad en mayo, y ganó una mayoría federalista. El 7 de junio de 1873 se proclama la República Federal dentro del gobierno de Pi y Margall. La idea era crear una constitución federal con 17 estados, pero la lentitud y el escaso apoyo social genera una insurrección de los federalistas radicales y los anarquistas. Surge la rebelión cantonal. Los cantones son pequeños estados o repúblicas dentro del país. Sobre todo surgirán en el Levante o Andalucía, entre huelgas generales, soldados asesinando a oficiales y mucha muerte. Ejemplos de algunos cantones serán Sevilla, Valencia, Málaga, Alcoy y Cartagena, que será el más duradero. También en Castilla, por ejemplo, en Salamanca. El cantón de Salamanca, el único en Castilla, duró apenas 4 días, del 22 al 26 de julio, con voluntarios y milicianos tomando control de la ciudad, expulsando a la Guardia Civil y ondeando la bandera roja en la catedral y el ayuntamiento. Sin embargo, la llegada de los militares a la ciudad, mucho mejor preparados, hizo que los dirigentes del cantón optaran por la capitulación antes que llegara un enfrentamiento que se saldaría con muchas muertes. La tensión con los cantones hizo imposible aprobar la nueva constitución, y Pi y Margall, quien se veía incapaz de enfrentarse a los cantones ya que consideraba estos una consecuencia legítima de la constitución, dimitió el 18 de julio. Su discurso de despedida ilustra perfectamente el momento caótico que vivía la República y el hastío general. Han sido tantas mis amarguras en el poder que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, 100 ingratos. Por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscan en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien.
Nicolás Salmerón es un federal moderado, buscaba una transición más lenta hacia la República Federal y acabar con los cantones. Para ello recurrió a generales abiertamente contrarios a la República, como Manuel Pavía, de que hablaremos más adelante también, y estos generales someten a la mayoría de los cantones en poco tiempo, incluidos los de Sevilla, Valencia, y solamente el de Cartagena sobrevivió hasta el final de la República. Es un caso aparte el de Cartagena, el que también hablaremos ahora. Y para esta enmienda se amplía el número de militares y guardias civiles en todo el país. En esta representación lo que vemos es a Pavía, al mencionado anteriormente, cómo quiere invadir Cartagena, para acabar así con los cantones y con, sobre todo, el cantón de Cartagena, una persona con unas ideas un poco extrañas, como por ejemplo la de declarar la guerra a Alemania o intentar anexionarse a Estados Unidos. El 5 de septiembre de 1873 dimite Nicolás Salmerón, de manera que hay un vacío de poder en España y las Cortes eligen como nuevo presidente a Emilio Castelar, que gobierna a golpe de decreto. Tenía en la oposición a los intransigentes y a los radicales y consigue que le entreguen poderes extraordinarios. Así consigue cerrar las Cortes hasta enero. Convoca también una leva y aumenta a 200.000 los efectivos del ejército para así hacer frente al carlismo y a la guerra de Cuba. Además logra tumbar Cartagena y confirma las penas de muerte a las que se negó su predecesor. Una vez que se abrieron las Cortes, pues perdió todos los créditos que tenía en el Parlamento. Los generales que había nombrado, Pavía decidió intervenir cuando Pi, Margal y Salmerón se aliaron y le retiraron la confianza a Castelar. En el Congreso durante la votación del sustituto de Castelar. Los diputados fueron expulsados del edificio, y Pavía quiso formar un gobierno de concentración dirigido por Castelar, sin contar con los federales. Pero Castelar se negó por su carácter autoritario. En su lugar fue nombrado el general Francisco Serrano. Tras un año de dictadura de Serrano, centrado en acabar con los carlistas, se produjo un pronunciamiento en Sagunto por el general Arsenio Martínez Campos a favor de la vuelta de la monarquía. Se restauró la monarquía en España en la figura de Alfonso XII de Borbón. Ahora ya en el siglo XX vamos a hablar de la Segunda República. Fue el régimen democrático que existió en España desde el 14 de abril del 31 hasta el 1 de abril del 39, fecha final de la Guerra Civil que dio paso a la dictadura franquista. Una vez proclamada la República, se procede a la redacción de la Constitución republicana, que asienta los pilares de sus instituciones. Entre ellos destaca el derecho al voto de la mujer, el laicismo, que es la separación entre Iglesia y el Estado, lo que provoca cierto rechazo en los republicanos de derechas. El presidente de la República, además, cada 6 años elige al jefe del gobierno, se define una soberanía popular y una cámara legislativa. Es decir, la Segunda República seguiría con capital en Madrid y siendo gobernada por las Cortes. Durante el periodo que estuvo en vigencia la República entre el 31 y el 36, aunque duraría oficialmente hasta el 39 durante la Guerra Civil, estos fueron los grupos políticos más importantes: los republicanos de izquierdas, como el PSOE y Acción Republicana, los republicanos conservadores o de derechas, entre los que se encontraban la derecha liberal republicana, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, y partidos regionalistas como el PNV y Esquerra Republicana. El primer bienio da comienzo en el año 1931, presidido por Manuel Azaña, con una coalición de los siguientes partidos: PSOE, Partido Reformista, Acción Republicana, Esquerra Republicana y Orga. Estas fueron las reformas del gobierno de Azaña. Reforma militar, con el objetivo de crear un ejército moderno y eficaz sometido al orden civil. Se promulgaron decretos que eliminaban el excesivo número de oficiales y se anularon muchos ascensos de la dictadura de Primo de Rivera. Reforma religiosa, con el objetivo de limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida social. Se secularizaron cementerios, los jesuitas fueron disueltos y con la ley de confesiones y congregaciones religiosas se nacionalizó parte de su patrimonio y buscaba mejorar las condiciones del campesinado. Con la ley de reforma agraria se decretó la expropiación de muchos latifundios y terrenos en propiedad de nobles, aunque su ralentización provocó mucha decepción y agitación. Estatutos de autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque al final solo el de Cataluña fue aprobado e implementado, y los otros se paralizaron con la llegada de los ceristas en 1900. Varias reformas laborales. Encontraron con una fuerte resistencia y no surtieron el efecto deseado en muchos de los casos. Además, los gobiernos de Azaña durante este bienio se tuvieron que enfrentar a varios problemas, con lo que se ralentizaron muchas reformas y aumentó la conflictividad social.
En las elecciones generales de 1933 obtuvieron mayoría parlamentaria las fuerzas de centro y de derecha, del que salió un gobierno presidido por Ledru y el CEDA. Fueron las primeras elecciones con voto de la mujer. El gobierno del llamado Bienio Negro centró su labor en frenar y paralizar las reformas del bienio reformista. Aunque en un primer momento la CEDA apoya a Ledru fuera del gobierno, desde el Parlamento, en otoño de 1934 se llegó a un acuerdo para que ministros de la CEDA llegaran al poder. Esto desencadenó la Revolución de Octubre de 1934. En 1934, los sectores más radicales del PSOE y la UGT tenían el miedo a que la entrada de la CEDA en el gobierno provocara un golpe de Estado y la aparición de una nueva dictadura fascista. Ejército desde Marruecos para poder controlar la situación. En estas operaciones se asesinaron a 34 sacerdotes y se fusilaron a 4.000 huelguistas, además de otras represalias contra líderes de izquierda. Todo esto fue porque UGT y CNT se unió en Alianza Obrera para ocupar Oviedo y las comarcas. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Aunque no proclama la independencia, se salta la constitucionalidad. Hubo una intervención militar dirigida por el general Batet que hizo que el presidente de la Generalitat y sus ministros fueran encarcelados, y el Estatuto de Autonomía fue suspendido. Ale Roux, y debilitan la coalición de derechas. Eso, unido a la represión que sufrieron muchos miembros de la izquierda tras la Revolución de Octubre, llevó a la formación de una coalición de todos los partidos de izquierda, de cara a las elecciones de febrero de 1936, liderada por Manuel Azaña, que había sido encarcelado durante 3 meses sin pruebas. Ganó por mayoría absoluta en las elecciones. Las elecciones populares hasta el año 1977, que fueron las primeras después del franquismo. En estas elecciones ganó el Frente Popular con un 47,03% de los votos de la población española. El general Sanjurjo en el poder. La tensión era tan insoportable que unos pistoleros de extrema derecha asesinaron al teniente José del Castillo, que pertenecía a las milicias de izquierda. En respuesta, los compañeros de José del Castillo asesinan al líder de los monárquicos alfonsinos, Calvo Sotelo. Los hechos se precipitaron y apenas unos días después se produjo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue fallido y que su triunfo no fue inmediato, sino que tardó 3 años en tener su propósito, que fue los años que duró la Guerra Civil Española. En nuestros días sigue habiendo movimientos republicanos en nuestro país, como pueden ser, por ejemplo,